Desde el centro de producción de CNN en la Ciudad del Sol, Miami, comienza el único programa que vive la economía. Este es CNN Dinero, que arranca en 3, en 2, en 1. Vámonos. Hola mi gente, bienvenidos a CNN Dinero. Te saluda Javier Serviá. ¿Lista? ¿Listo? Comenzamos. Rusia envía militares a Venezuela por pedido de Maduro bajo un supuesto acuerdo de cooperación militar y que supuestamente no amenazan la estabilidad regional. Entonces pregunto, si Maduro pide cooperación militar a Rusia, ¿por qué Guaidó no pide cooperación militar a Estados Unidos? Lo averiguamos. Para eso me conecto con Antonio Ledesma, ex alcalde del área metropolitana de Caracas, en vivo con nosotros desde Madrid, España. Antonio, es un gusto tenerte en el programa. Para poner los hechos sobre la mesa, primero quiero que escuchemos lo que dijo Diosdado Cabello en relación a este pedido de Maduro de ayuda militar a los rusos. Escuchemos. Tanto que hablan, ayer llegaron 2 aviones de Rusia. Y entonces les entró una tembladera un poco de gente. Los aviones de Rusia aterrizan en Venezuela porque los autoriza el único gobierno que hay en Venezuela, que se llama el gobierno de Nicolás Maduro Moro. Ok, quería poner esto para que la gente vea y probarles que lo está diciendo el oficialismo. Ahora, ¿por qué Guaidó no pide cooperación militar a Estados Unidos? ¿Ese es conmigo? ¿Es la pregunta? No sé si me escuchaste, Antonio. Sí, lo que digo sí, es, sí. si estamos viendo... Un placer estar contigo. Sí, en efecto, nosotros hemos venido planteando de manera insistente que es hora de que Juan Guaidó proponga a la Asamblea Nacional activar el artículo 187, conforme al cual es posible que se solicite la organización de una fuerza plural multinacional, una fuerza de paz que sea capaz de ayudarnos a los venezolanos a doblegar todos estos grupos que vienen actuando en Venezuela, no de ahora, sino desde hace mucho tiempo. Venezuela está invadida por fuerzas castristas desde hace muchos años. Hay en Venezuela más de 40.000 efectivos castristas, según ha denunciado el propio secretario general de la OEA, el señor Luis Almagro. En Venezuela hay grupos militares chinos, iraníes, hay tentáculos de la FARC colombiana, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias colombianas, del ELN colombiano, grupos vinculados con el narcotráfico, grupos de Hezbollah que operan en la zona, por ejemplo, del Estado Bolívar y en otras áreas metropolitanas de Caracas. Hay los llamados grupos paramilitares, que son los llamados colectivos, y a confesión de parte, relevo de prueba, la producción de tu programa acaba de presentar un testimonio de Diosdado Cabello, en el cual revela que efectivamente desde hace mucho tiempo vienen aterrizando en Venezuela a aviones rusos. Eso es una invasión del territorio nacional. Y por eso nosotros consideramos que es urgente que Juan Guaidó solicite a la comunidad internacional la ayuda para que nosotros podamos liberar a nuestro país que está secuestrado por estos grupos terroristas, narcotraficantes y militares que operan en un esquema geopolítico. Pero ¿por qué no lo hace, Antonio? Si él es presidente interino, si él tiene el artículo 187, y entiendo que tú lo vienes pidiendo desde febrero, vienes insistiendo con esto. Incluso hay un hashtag que dice, Venezuela exige 187 ya. ¿Por qué no lo hacen? Creo que él está abonando el terreno. Yo hablé ayer telefónicamente con el presidente Guaidó. Hoy nuestros parlamentarios, que forman parte de la fracción 16 de julio, en la cual también interactuamos, además de los diputados de Alianza Bravo Pueblo, los equipos que interactúan en línea con María Corina Machado, hemos venido razonando por qué se justifica la implementación de ese artículo lo antes posible. Y no es una manera de contrariar a Juan Guaidó, todo lo contrario, es una manera de ayudarlo, de darle respaldo
que la solicitud de este artículo no dependa solamente de él, sino que él sea vocero de la inmensa mayoría de los venezolanos. Estamos hablando de más del 80% de los venezolanos que hemos demostrado que queremos una solución pacífica. ¿Qué más pacífico que haber participado, por ejemplo, Xavier, en las elecciones, como tú sabes, del año 2015, en las que ganó la democracia venezolana más de las 2/3 partes de la Asamblea Nacional? ¿Qué más gesto democrático de haber propiciado un referéndum revocatorio durante el año 2016? El esfuerzo que se hizo en aquel diálogo de República Dominicana que terminó siendo un fraude. Todo esto son testimonios de que hemos querido buscar una solución democrática, pacífica, constitucional, pero lamentablemente todos estos caminos han sido clausurados por el dictador Maduro, y por eso Antonio, lo que corresponde es que Juan Guaidó entienda que no hay más tiempo que perder, que es el momento oportuno de solicitar la activación del artículo 187 de la Constitución Nacional. o sea, lo que se ve es esto. Este es el picture que se ve desde afuera. No estamos adentro, tú estás adentro, nosotros no. Pero esto es lo que se ve desde afuera. El gobierno Maduro, Diosdado, le piden ayuda a los rusos. Putin dice, aquí estoy, no voy a mover las tropas, te mando 100, lo que fuera, por las razones que sea de cooperación, la justifican. Pero lo cierto es que los militares rusos están ahí. Lo que no vemos es que Guaidó le pide esa cooperación militar aplicando el artículo 187 de Estados Unidos. Entonces empiezan las especulaciones. ¿Será que no tiene el apoyo de Estados Unidos? Porque Estados Unidos ha dado sanciones y todo eso, pero de ahí a enviar fuerzas militares no tiene el apoyo interno porque hay una división entre demócratas y republicanos. Por eso es que no la pide, porque hay países que no están de acuerdo. El Grupo de Lima no quiere usar el uso de la fuerza. Entonces la interpretación es que no se pide porque no tiene apoyo. ¿Qué dices tú? No, yo creo que sí hay apoyo de la comunidad internacional. Yo quiero relatarte, por ejemplo, esta incidencia. En los primeros días del mes de enero había un debate si era conveniente o no que Juan Guaidó asumiera interinamente la presidencia de la República conforme al artículo 233. Habían factores políticos internos en Venezuela que no estaban de acuerdo con que Juan Guaidó diera ese paso, y era respetable esa posición. Algunos de nosotros insistimos en que era necesario que asumiera ese riesgo, como lo hizo efectivamente Juan Guaidó el pasado 23 de febrero. Y desde entonces se logró el apoyo de la comunidad internacional. Este no es un problema solo de Estados Unidos. Nosotros agradecemos el apoyo manifiesto del presidente Donald Trump, pero es un problema también de los países que forman parte de nuestro hemisferio. Es un problema de Brasil, de Colombia. Hemos tenido mucho eco positivo en los gobiernos de Chile, de Argentina, de Perú, incluso de Ecuador. En definitiva, que es un problema de toda la comunidad internacional, porque es bueno que digamos esto, Xavier. En Venezuela operan grupos terroristas. En Venezuela opera el cartel de los soles, que es el que maneja el negocio del narcotráfico. En Venezuela hay grupos amponiles. No estamos hablando de un gobierno que usurpa el poder, estamos hablando de la AMPA organizada que ha secuestrado las instituciones públicas del poder. Y hoy Juan Guaidó, en la asamblea que se hizo en una parroquia caraqueña, en Montalbán, en la zona de La Vega, en Caracas, dijo otra vez que todas las opciones estaban sobre la mesa. Y hoy también hubo una declaración muy importante del secretario de Estado de Estados Unidos, el señor Pompeo, cuando dice que es momento de que Venezuela haga uso de sus instituciones para evitar o detener esa invasión progresiva que se pone de manifiesto cuando hay esta confesión de Diosdado Cabello de que ellos están solicitando presencia de efectivos rusos en el territorio nacional. Mira, me quedan 10 segundos, pero ¿lo pedirá o no lo pedirá? Porque esa es la clave. Hasta ahora lo que se ve es que los rusos están entrando en Estados Unidos, están entrando en Venezuela. Maduro está pidiendo ayuda, Putin está dispuesto y ha dicho públicamente que te voy a apoyar, y hasta ahora no se ve ese apoyo que Rusia le está dando a Maduro, no se está viendo de Estados Unidos, y Guaidó no lo pide. La pregunta de muchos es, ¿lo va a pedir o no lo va a pedir? Me quedan 20 segundos. Yo tengo plena confianza de que Juan Guaidó va a estar a la altura de su responsabilidad, que tiene su tímpano colocado en el sentimiento del pueblo venezolano, que es un hombre que combina su talento con su coraje y sentido de la oportunidad, y sabe que no hay más tiempo que perder, que es ahora o nunca, de solicitar la activación del principio de intervención humanitaria. Fíjate que los cubanos siempre salen con ese argumento de respeto a la soberanía,
pero los que menos respetan la soberanía de Venezuela son precisamente los agentes castristas que han intentado de manera reiterada invadir al territorio venezolano. Él es Antonio Ledesma, exalcalde del área metropolitana de Caracas. Estuvo en vivo con nosotros desde Madrid, España. Fue un gusto haberlo tenido en el programa. Cuando regresemos a CNN Dinero, Maduro dice que los apagones en Venezuela es debido a un ataque terrorista realizado con un fusil. Pregunto, ante más apagones en Venezuela, ¿puede un fusil apagar un país? Lo vamos a averiguar con José Luis Aguilar, el consultor de generación de energía internacional y riesgo en vivo con nosotros desde San Luis, Missouri. Al volver a The Number One, CNN Dinero. Nicolás Maduro dice que los apagones en Venezuela es debido a un ataque terrorista realizado con un fusil. Pregunto, ante más apagones en Venezuela, ¿puede un fusil apagar un país? Averiguamos. Para eso me conecto con José Aguilar, el consultor de generación de energía internacional y riesgo en vivo con nosotros, desde San Luis, Missouri. José, es un gusto tenerte en el programa. Ok, primero hubo un apagón, después me corriges, el 7 de marzo, un apagón general. Viene otro apagón el 25 de marzo, donde se apaga Caracas y 16 entidades. Y todo sucede en la hidroeléctrica de Gurí, que si no me equivoco, producen cerca del 80% de la energía al sistema exportado del sistema nacional. Esto es la razón que da Maduro de por qué sucede este segundo apagón. Escuchemos. El ataque se hizo con fusil desde un área escarpada, ¿no? Es bueno explicar esto. El lugar atacado, que fue incendiado, es un lugar vital para la transmisión de la electricidad al país. Es un lugar vital, Diosdado. Vital. José, ayúdanos a entender. ¿Puede un fusil apagar un sistema eléctrico como el venezolano? Bueno, uno puede decir que todo es posible, pero vamos a hablar de realidades. Yo creo que sí, un fusil puede haber apagado el sistema eléctrico venezolano, pero ese fusil se llama sabotaje y ese fusil es un sabotaje por falta de mantenimiento por la administración de las autoridades eléctricas nacionales de Venezuela. El transformador falló por otro mecanismo. Ese mecanismo en el equipamiento que falló fue porque no se le hizo el mantenimiento oportuno y el componente que falló ya estaba observado desde el año 2015 y 2016 y ahora que el sistema eléctrico venezolano ha entrado en una fase de debacle, simple y llanamente la excesiva acumulación de gases dentro de los recipientes del transformador AT2B en el patio de la central hidroeléctrica de Uri, se dio y al entrar en contacto con el aire los gases explosivos estallaron y causaron una serie de daños colaterales que por las protecciones que deben actuar para evitar fallas más catastróficas, simplemente apagaron el país alrededor de unos minutos antes de las 10 de la noche, el día 25 de marzo. Ese evento también está correlacionado con el anterior, el del 7 de marzo. Entonces, podemos decir que el problema de fondo es un problema que se viene arrastrando de años por falta de mantenimiento, falta de inversión, deterioro, y que lo que se está reflejando en estos momentos en Venezuela es culpa de todo eso. Absolutamente y sin ninguna reserva. Pero lo que es más triste, Xavier, el componente que falló tiene un precio de aproximadamente $100,000. Reemplazarlo cuesta $15,000. Pero lo cumbre del caso, lo inaudito, es que el componente está en el almacén de Guri. Es decir, lo más caro, lo más difícil, porque son repuestos especializados, es que se tenía a la mano. Simplemente una gerencia disfuncional en lo técnico, porque está enfocado en otras agendas, permitió que esta falla lamentable ocurriese. Y yo me pregunto también una cosa, que han habido daños colaterales. Este sistema
allí en unas fotos que yo les envié a ustedes, tiene un sistema contra incendio. No actuó el sistema contra incendio a tiempo. En días pasados, en el apagón del 7 de marzo, también se incendiaron, hubo un incendio debajo de las líneas de transmisión 765 kilovoltios de Guri que alimentan prácticamente el 80%, como has dicho, la energía del país. Entonces, ¿en qué andamos? Andamos en explicaciones fantasmagóricas que hablan de cuestiones tipo guerra de las galaxias, la magia de Hollywood. Aquí lo que hay es una seria falta de mantenimiento, una negligencia, y lamentablemente cada vez que ocurre uno de estos eventos le causa muchísimos daños a la infraestructura eléctrica de Venezuela. Entre el 7 de marzo y ahora, el 25 de marzo, hemos perdido alrededor de 800 megavatios termoeléctricos que no pueden alinear para hacerle frente a la demanda. Si nosotros no ponemos el país en un severo plan de racionamiento, van a destruir el sistema. Entonces, yo he estado hablando de esto y algunos me dicen esto. Es cierto que la crisis de electricidad en Venezuela viene arrastrándose de años. Corrupción, falta de mantenimiento, inversión. Pero también se ha agravado en parte por las sanciones económicas. Dicen, por ejemplo, las plantas necesitan diésel y desde que Donald Trump prohibiera su venta en enero, esto complica la situación. Las sanciones, por ejemplo, para adquirir dinero, poder comprar generadores eléctricos, por ejemplo, de Siemens o General Electric, no se pueden por las sanciones. Entonces, no se puede arreglar un problema que ya se viene cargando, me dice uno de los que observan, no se puede arreglar el problema porque que ya de por sí se viene arrastrando de años, pero al no tener acceso ni a plata, ni a maquinaria, ni a diésel, hace más difícil arreglar la situación y por eso vienen estas explosiones que de por sí lo que hacen es agravar más la situación. ¿Qué dices tú, José, a estos? Mire, el problema es que las sanciones es otra excusa. Primero que nada, Xavier, nosotros tenemos, sí, ciertamente una crisis de combustible, pero se está agrandando más de lo que debía agrandarse en la realidad. Y segundo lugar, que empiecen a sacar los casi 2.000 megavatios que tienen escondidos ellos, termoeléctricos, en guaridas en Venezuela y en otros lugares. Es decir, que aquí no es que nos ha faltado ni el dinero ni digamos unidades de generación. El tema es que no se hace mantenimiento porque eso no da comisión y hay una agenda oculta que está apagando a Venezuela y nos causa pérdidas de vidas humanas y un mar de penurias a la población. Hay que cambiar el gobierno, hay que aplicar la intervención, como usted decía en el programa anterior, en el segmento anterior. Entonces, tú dices que la solución al problema eléctrico en Venezuela es primero remover al gobierno de Maduro, sea incluso invocando la intervención militar o vamos a decir humanitaria, y entonces después inyección de capital, no necesariamente que sea que se bajen las sanciones o que haya un acuerdo entre ambas partes, entre la Venezuela de Maduro y la Venezuela de Guaidó. Mire, para mí todo pasa por un cambio político, pero no es un cambio cualquiera. Si el cambio que llegase a ser el presidente Guaidó no se enfoca en profesionales éticos, en profesionales competentes, incorruptibles, con un gran sentido de austeridad, su ansiado cambio que él llama un gobierno de transición va a colapsar. Porque simple y llanamente, en las condiciones que se encuentra ahora, el sistema eléctrico no puede soportar el retorno de la diáspora venezolana y tampoco puede despegar la economía. Todo gira en un país petrolero con inmensas reservas en su subsuelo en base a la electricidad. Ese es así de sencillo y esperemos que el señor Guaidó no se equivoque. Él es José Aguilar, consultor de generación de energía internacional y riego. José, fue un gusto haberlo tenido en el programa. Cuando regresemos a CNN...